sí que lo que se produce en la obra de Guimerá es que Pedro Mártir sufre un proceso de conversión. Se da cuenta del amor puro de Ágata, eso le hace reflexionar y descubre en Ágata un personaje, una figura solitaria como en el fondo es él. Es decir, Guimerá nos muestra un personaje que es una especie de Don Juan, pero que en el fondo es alguien que está solo, es alguien que no acaba de estar satisfecho con su papel. Y la pureza y la simplicidad del Águeda es la que le hace reaccionar. También en la obra hay un equívoco. Caterina provoca que cuando Pedro Mártir quiere romper con Mariona y sube a decírselo, pues los descubra Ágata, todo el pueblo los descubre, hay la necesidad de casarles para que el escándalo no llegue a más, pero Mariona está muy celosa, evidentemente, de esta situación. Pedro Mártir intenta convencer de nuevo a Ágata, que ha sido una encerrona, que él realmente le quiere a ella le hace caso, se lo cree, pero en el último momento, cuando ya parece que se ha resuelto la cosa, un poco como se ve aquí, Mariona se acerca al protagonista Pedro Mártir y le coloca en una posición, digamos, ambigua, porque se acerca mucho a él, y Ágata, que les ve, coge una especie de arpón, una fitora que decimos allí, y lo lanza y le mata. Mata a Pedro Mártir, mata a quien ella más quería, y entonces Ágata acaba yéndose al mar, diciendo, padre, madre, vuelvo al mar, yo soy la hija del mar, y se suicida lanzándose al mar. Esta es la obra de Guimerá, que, y ahora acabaré con esto, tiene una estructura de tragedia. Y en cambio aquí, más bien lo que hemos visto es un melodrama que acaba bien y, en fin, y ahora creo que Joan podrá explicarnos un poco cuál es el contexto. Pensemos en el año 53, nacionalcatolicismo, Congreso Eucarístico, él lo explicará ahora mejor. ¿Qué es lo que puede hacer que explique el porqué de esta versión? Sí, realmente sorprende. ¿Se oye bien? ¿Sí? Sorprende a quien conoce el original catalán y hasta la traducción castellana esta versión cinematográfica que acabamos de ver y que intentaremos explicar por el contexto. Pero antes quería señalar, La hija del mar se estrena primero en Buenos Aires que el original catalán en Madrid, en 1899, por parte de la compañía de María Guerrero y su marido Fernando Díaz de Mendoza. Y siempre se señala, y en Madrid también antes que en Barcelona, y en Las Palmas de Gran Canaria también antes que el original catalán. Lo quiero remarcar porque aquí tiene un sentido muy especial. Se encontraba la compañía pues, en el tour de barco con todas las movidas que suponía trasladar decorados, compañía, etcétera, etcétera, y tenían pues... que no conozco la recepción, ¿no? Pero hacían parada en Las Palmas y estrenaron esta novedad en España. Y luego fue conocido la versión en catalán. Efectivamente, como señalaba Ramón, la tragedia, que originalmente es La hija del mar, la filla del mar, se convierte en un melodrama. Recuerdo haber leído periódicos de cuando se estrenó en Milán y la tildaron de melodrama y señalaron, pero además sin complejos, melodrama puro y bien construido, así la entendieron, y hablaron de malignità feminile, algo que está en el original. Es decir, el pueblo, las mujeres del pueblo, el coro, en este sentido es más que un melodrama, es una tragedia femenino, el coro femenino, no puede tolerar, para hacer una lectura más sencilla, no puede tolerar que el guapo de la película, que también es alguien extraño, no solo Águeda, él no es de ahí. Otra vez se reproducen esos personajes que no pertenecen a esa tierra, en ese caso a ese pueblo, como ayer veíamos en La tierra baja de Leni. Riefenstahl pues, es
es un tema recurrente en la obra de Guimerá, pues no pueden tolerar que este hombre que tiene tanto éxito con las mujeres, pues se enamore de una mujer sin orígenes, de la que a través de la obra se sabe que ha sido fruto de un naufragio, ¿verdad? Y además se conserva solo, se ha perdido todo la tripulación y, por tanto, cualquier referente del mascarón. La cabeza de Moro. ¿Cómo? La cabeza de Moro que ella guarda en su habitación y unas letras en árabe, suponemos. Yo creo que en este sentido, no solo porque sea una obra marítima, aunque él probablemente se base pues, en los referentes más próximos de los pueblos de pescadores, por no hablar de lugares concretos que tenía más a mano, pues coincide en el interés, y se ve por las cartas que va escribiendo a María Guerrero, hablando de las obras, de cómo funcionan los estrenos, etcétera, etcétera, coincide en su interés por hacer una obra de tema canario. Bueno, no profundicemos más en esta cuestión, pero probablemente señalar que este personaje pueda ser bereber, no sé si esa lengua, ella dice extraña, dice la obra extraña, estaría escrita en árabe y no querría pecar de pedante, o en tifinac, la lengua de una cultura ágrafa que es la que manejan los bereberes, pero en una cultura ágrafa que no tienen cultura tradicionalmente escrita, pero sí tienen su propio alfabeto. Probablemente este le trascendería a Guimerá. No lo sabremos nunca, o al menos con la documentación de la que disponemos. Pero que algo pueda haber que pueda corresponder a su interés por escribir una obra situada en las... Que hable, dicen, no solo situada en las Islas Canarias, que hable de la historia de las Canarias y haya ido a esos orígenes, a ese sustrato bereber del que los antropólogos en estos momentos están hablando, que existen en las Islas Canarias, podría coincidir. Nos sorprende, pues ya de entrada, la citación del capítulo 11 y concretamente el versículo 6 del Evangelio de San Mateo. Esto en la obra original, este componente religioso no existe. En la obra original la religión no participa casi por nada. Entrad por la puerta, recuerdan, ¿no? Estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Sorprende también el final, pero piensen ustedes que no es el único autor que no acepta el principio religioso católico que el suicidio es un pecado. Y por tanto aquí Águeda, que retorna al mar, que viene sin orígenes, viene a ese pueblo que no la coge porque la convierte en una auténtica cenicienta en la casa, con todos sus tejemanejes amorosos, en la que hay una especie de debate entre dinero y amor que tiene su tradición en la narrativa europea del momento, pero eso es otra cuestión. Ese personaje tan ingenuo, por no decir cándido, excesivamente para mí. En la original de Guimerá, ella es un personaje salvaje, sí. Y aquí es una ingenua. Sí. Esta es una diferencia. Ella es un personaje salvaje que, como les decía, es como un chico y que actúa como si fuera un chico. Y esta no es lo decía un poco para subrayar lo que estabas diciendo. Total, que al final, pues claro, esa insinuación de posible suicidio, de volver al mar, a sus orígenes, ¿de dónde viene? No para saber el color ya de los ojos de su madre. Muy bonita la imagen, ¿eh? El verde del mar, ¿no? O el azul del cielo, pero no sabe ni el color de los ojos de su madre, que oye la voz con el aporte
del sonido de las olas y le parece recordar, le parece que oye la voz de su madre. En el original, ella se tira al mar y ella dice, padre, madre. Al padre también le recuerda, ¿no? Bueno, sorprende, finalmente, ese final tan religioso, ¿verdad?, que vemos. Aparece el padre, que es un hilo conductor constante en la obra, el reverendo, y bueno, y salen con ese aleluya triunfal. Sorprende. Pero claro, cuando uno se da cuenta y se fija en qué año se está produciendo la película, es en el año 53, 1953. Y un año antes, en 1952, en Barcelona, se celebra el 35 Congreso Eucarístico auspiciado por el papado, ¿no?, por Pío XII, Pío XIII, creo. Bien, sí, Pío XII. Asisten 300.000 congresistas. Barcelona se llena de curas. Se ordenan 820, asisten 820 presbíteros también. Y se ordenan 820 en el Estadio Montjuïc de Barcelona, que es un espacio en el que han sucedido cosas tan distintas a lo largo de la historia como la suspensión de las Olimpiadas, se me viene a mí a la cabeza, populares en el 36. Porque, guerra civil, alzamiento nacional y aquella Olimpiada fue abortada. Bueno, tiene su historia, pues ahí. Recuerdo un dato también curioso. Don Francisco Franco Bahamonde y su esposa, doña Carmen Polo de Franco, asisten en barco a Barcelona para presenciar toda la organización de actos religiosos que se van a practicar en una ciudad llena de sotanas y bonetes, como es la Barcelona del momento. Es curioso también esta llegada triunfal, ¿no?, por parte, bueno, ahora que hay llave, todavía sorprende más, ¿no? Sorprende esa llegada en barco como una teatralización también de la llegada por mar. Bueno, ya ven el contexto. Entonces, claro, uno entiende que al año siguiente, que probablemente la película no se hizo al año siguiente, la estarían elaborando, no conozco el proceso de producción, pero durante ese contexto podría explicar todo ese componente religioso que tiene la obra y que la convierte, pues no sé, en una versión. En una versión en ese contexto, y la gracia precisamente de las versiones cinematográficas en contextos distintos es que, siendo Guimerá, manteniendo la esencia, sobre todo las buenas versiones, sin renunciar a la obra original, aportan elementos, componentes que son nuevos o diferentes. Sobre todo en los finales, porque Guimerá hacía unos diseños de primeros actos en los que dibujaba todo el ambiente y los personajes a la perfección. Pues ahí vemos, sobre todo, elementos nuevos en el final. Y unas tímidas aportaciones de los elementos catalanes, sí, habrá que decirlo. Hace gracia porque pensamos que estamos en el año 53, entonces, claro, la represión sobre el catalán es todavía muy fuerte. Y lo que vemos aquí es que cantan canciones en catalán, lo habrán visto. Incluso en un momento se ve el típico Déu vos guard, que estaba en las puertas de entrada, es Dios les guarde, que era muy típico. Y entonces creo que Montplet se permite estar, y o las sardanas, ¿no?, el episodio de las sardanas, claro, estos pequeños detalles. Yo creo que además en el guión que está José Antonio de la Loma, me he fijado entre los guionistas, creo que hay un trabajo de guionistas que en principio debía ser bueno,
pero seguramente había presiones para que, no sé, al final, etc. Uno tiene la sensación, teniendo en cuenta que es la época, que le dijeron, uy, no, que se suicide, no puede ser. Uy, no, que acabe mal, no, porque las películas tienen que acabar bien. Y él sabe mejor que yo que los María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza cambiaron el final porque decían que al público... Eso quería comentar. No les gustaba que acabara tan mal, ¿no? Y Fernando es un tema muy interesante. Sí, hombre, esto no, dice, tú lo das mejor, le hemos perfeccionado, no sé qué dice. Sí, no, están obsesionados. Cambie, don Ángel. Cambie el final. Por favor, cámbienos el final. Salve a Ágata. Sálvela. Se lo piden encarecidamente. Y aprovechando en una de sus giras la visita a Murcia, que es la localidad del marido de Fernando Díaz de Mendoza, que había nacido ahí, salvan a Ágata. Y, iba a decir descaradamente, pero no, recibe un telegrama que conocemos cuyo contenido es tan breve como Guimerá lo recibe en Barcelona, en la calle Petrichol, que dice, salvamos a Águeda, éxito, firmado Fernando Díaz de Mendoza. Es interesante en la medida que ahí, y no es el único momento, y ya con esto termino, la profesión actoral se permite la licencia de modificar el texto original. Y digo que no es el único. Feudalismo, que es una obra de Giovanni Grasso, de un autor siciliano, un isleño, hace lo mismo también, hace su propia versión, que a Guimerá le parece un poco extraña. Y él como siciliano dice, no se preocupe, ya la modificaremos, ¿no? Pero no la modificó nunca. Y corrió todo el mundo con esa versión tan particular que hizo, con un final que llamó la atención, créanme, a todo el mundo. Y claro, con él se enfadaron Pirandello, D'Annunzio, porque además era reacio a memorizar el texto. Creía en la libertad interpretativa. Y es que las interpretaciones de Giovanni Grasso han corrido todo el mundo, pero además con la versión siciliana titulada Feudalismo de Tierra Baja. Era uno de los pilares de su repertorio. Por tanto, a Guimerá le encontraremos en el Próximo Oriente y hasta en África, estrenó en Egipto y se hizo toda América y las capitales más importantes de Europa, fascinando a la vanguardia rusa del momento. Es curioso ese debate entre autor y profesión teatral, ¿no? Hoy lo hacen los directores, esto. Eso lo hacen los directores hoy. Se cargan la obra del autor, la destrozan y dicen, versión del director tal, que es tan bueno como todo el mundo sabe, como Shakespeare, etc., ¿no? Pero el divismo de los actores ahora ha pasado a los directores. Estamos igual. Al regidor, sí. Bien, daríamos paso, ¿te parece, sí, no? Sería mejor, quizá, si quieren intervenir y nos enrollaremos a partir de lo que ustedes digan. Sí. Hasta que nos dejen. Hola, buenas tardes. Yo simplemente quería saber si ustedes saben dónde está rodada la película, por un lado, y por otro, dónde está ambientada la obra, que yo no la conozco. No sé si es así, nombra un pueblo en concreto o un sitio concreto. No sé cómo es que... a ver, lo que sabemos es que Guimerá iba al pueblo nuevo de Barcelona, la zona de Poblenou, que en aquel momento era todavía bastante un pueblo de pescadores, y allí se ambientaba, y eso lo decía Aldaver, que es su amigo, a escuchar cómo hablaban y tal. De todas maneras, en la obra no hay ninguna referencia concreta. En la película lo que ven ustedes es el Alto Empordà. Probablemente la zona del Cap de Creus, en algún momento parece que puede ser la Escala, que es una de las poblaciones. Yo también estaba pensando esto, me lo estaba reflexionando. En cambio, es curioso porque la casa, a mí me recuerda nuestros palacios de la calle Montcada de Barcelona, aquellos palacios del gótico civil catalán con aquella escalera. Entonces supongo que lo que hizo fue escoger localizaciones diversas y hacer un poco su propia versión.
es muy significativo que sea el 53 porque ese paisaje en los 60, y no hace falta decir en los 70, habría sido imposible, a no ser que fuera muy Cap de Creus, porque claro, la Costa Brava, por desgracia, la han destrozado mucho. Hay una entrevista, si no recuerdo mal, a una de las criadas de la Casa Aldabert. Sí. Guimerá vivió con su amigo Pedro Aldabert, con la familia, Sara y Adriana y su mujer, porque se quedó solo. La soledad aquí es un tema, como ha señalado Ramón, otra vez recurrente, ¿no? Pero no por la situación personal de Ángel Guimerá, ¿no? Es que es una constante en muchos de sus personajes. Y las criadas saben mucho. Y son personajes que en el mundo teatral tienen una función de revelar secretos. Bueno, ella no revela ningún secreto, simplemente dice que don Ángel tenía mucha tirada, se dice en castellano, tirada... mucha afición. Afición, gracias, afición a visitar el pueblo de la Barceloneta, que actualmente es un barrio sí, es verdad, es que ha perdido... Pueblo Nuevo y es Barcelona. Claro, es la Barceloneta, ¿no? Tú lo has dicho mejor, sí, sí. Y ha perdido las características que tiene hoy. No sé, ahora, ¿qué referente podríamos buscar? Lo que está pasando en este barrio de Santa Cruz, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Toscal? El Toscal. Sí, ¿no? Que se está transformando paulatinamente y va perdiendo su carácter original, ¿no? Pues un poquito esto. La Barceloneta de los pescadores no es la Barceloneta que podía él haber utilizado como referente, pero la frecuentaba, porque era una persona que tomaba nota del lenguaje, de las costumbres. Estas libretitas se conservan. Sí, además utilizaba tiras de papel largas, muy curiosas, y iba apuntando allí con una caligrafía a veces un poco endemoniada, iba apuntando, eran tiritas de papel no muy anchas y le servían para apuntar cosas. En la versión cinematográfica aparece la barcarola de Marina, de Arrieta, dichoso aquel que lleva su casa a flote. Sí. Yo pensaba, la pregunta que había hecho anteriormente, que quizás esa referencia marinera pues estaba ahí, sin ubicarla en un lugar concreto. Pero con respecto a lo que dijo Joan de esa referencia que podría subyacer en la obra, o ese deseo de Ángel Guimerá de elaborar un texto basado en Canarias, lo comenta en una entrevista, por ejemplo, a Leoncio Rodríguez en Barcelona, donde le dice su deseo de elaborar un texto en el que apareciera, bueno, ese mundo primigenio de Canarias, es decir, la conquista de las islas, la llegada de los primeros procedentes del continente africano, de los pueblos bereberes, es decir, y luego la llegada de los europeos al territorio canario, ¿no? Creo que tenía ese deseo. Y luego también, bueno, en las cartas que evidentemente a María Guerrero le hace llegar, ¿no? Pero todo eso quedó, me imagino que como tantas cosas, ¿no? En la mente y en los deseos de don Ángel Guimerá nunca se pudo materializar, al menos que sepamos. No sé si Joan ha investigado algo al respecto. No, pero nos acabas de hacer un regalo magnífico, fruto de este intercambio que estamos manteniendo entre personas que tenemos una perspectiva desde Barcelona y la que tenéis vosotros. Tenadio, muchas gracias. Miraré contactar contigo para pedirte ese documento. Es un regalo magnífico, ¿eh? Para reforzar esa tesis, esa argumentación de la insularidad de la Filla del Mar. Me gusta plantearlo de esta manera, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Estoy emocionado, de hecho, la verdad. En el Fons Guimerá hay muchos. Él apuntaba proyectos de obras. Sí. Un proyecto de Santa Teresa del que había hablado con María Guerrero, y el Mont Blau, un mundo azul que estaba previsto para ambientarlo en el mundo de los trabajadores, y a veces tiene anotadas algún diálogo, media escena, pero muchas veces una sinopsis. Y sí es verdad que hay en una de las cajas del Fondo Guimerá hay un par o tres de papeles rellenos de apuntes de obras y de proyectos, que incluso hay títulos que dices, esto seguramente él pensaba hacerla sobre este tema. Es verdad que no sé si por pereza o por muchos de sus proyectos se quedaron en el tintero. Él a veces decía que era un poco perezoso, ¿no? Y que le costaba, pero en fin. No sé. Sí, a veces por modestia, no lo sé. No lo sé. Se me ocurre pensar con esta idea
de la insularidad, en este contexto que de interés es un momento en que también está escribiendo, produciéndose una diversidad de géneros, de tentativas que coinciden con ese interés también por trabajar, hacer alguna obra que tenga como referencia las Canarias, el mundo industrial, que es una obra que quedó inacabada, era de 3 actos, pero hay 2 escritos, manuscritos, bueno. Pero también quería hacer una en el teatro español. Guimerá es un hombre agradecido. Y insisto en algo que en algún momento ha salido como pregunta por parte del público y se me ocurrió responder en aquel momento que no fue nunca un renegado, en absoluto, y esta idea abunda en que para él las Canarias es muy importante. Y se me ocurría pensar que cuando se hizo la lectura de María Rosa el otro día, una cosa que hubiese emocionado, no sé qué piensas tú, a Ángel Guimerá es escuchar con acento canario, ¿no? El acento de su madre. El acento de la lengua materna, ¿no? El texto que él concibió con acento canario. Creo que lo hubiese emocionado. Si hubiese llorado ya no lo sé, porque no era muy expansivo emocionalmente, Era ¿no? un poco de manifestar sentimientos. Pero me gusta pensar que seguramente que le llegaría al corazón, sí. ¿Una pregunta más? Bueno, Sí, si no tenemos más preguntas que hacer, Ramón, a mí me toca, y lo hago con mucho orgullo, porque claro, no solo eres un guimeraniano, sino que eres un amigo mío. Ayer te presentaba como decía, un compañero de fatigas, ¿no? Hemos trabajado en el mismo instituto durante muchos años. De fatigas de enseñanza secundaria que son Sí. fatigas de verdad. Y no siendo ninguna autoridad política, pero siendo uno de tus mejores amigos, te entrego la placa Muchas gracias. que conmemora Estudio Guimerá. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Y gracias también en nombre de la Institución de las Letras Catalanas. Evidentemente, esto lo verá Izaskun, que es Ayarreche, que es la que dirige la Institución de las Letras Catalanas, y me parece que esta es una experiencia muy interesante de colaboración entre ese organismo de Cataluña y la gente que está trabajando muy bien aquí, y especialmente la gente de Estudio Guimerá, que nos han tratado muy bien y que lo están haciendo muy bien. Y incluso hoy hablábamos de que algún acto que se puede hacer a la Beckett, que se tiene que hacer a la Beckett, sobre Guimerá, a mí me gustaría que contara con presencia también tinerfeña y pues, con esta gente que está haciendo cosas muy buenas. Y no sé, supongo que alguna cosa saldrá, porque hay gente muy eficiente detrás que saben organizar muy bien. Y, en fin, les agradezco mucho toda su atención y, en fin. Que no son de Unidas Podemos, ¿eh? Son de una hora Lo menos. has dicho una hora tú, menos. yo Por eso, no. son de una hora menos, ¿eh? Vamos a Sí, aclararlo, sí, sí. ¿no? Pues muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, luego lo celebramos, ¿no? Sí. Muy bien. Pues no sé si tocaría dar por finalizado el acto. ¿Sí? Muchas gracias nuevamente por haber asistido. Y bueno, igual nos ven serenos. Bueno, según qué hora, a lo mejor no. En el Festival de Reggaetón no, probablemente. Tenemos una edad. Sí, además tiramos hacia estas canciones también de taberna, nos emocionan estas cosas, los boleros, pero es probable que celebremos la entrega de la placa, vamos a dejarlo así, ¿no? Vale.